Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Creando Polémicas. En este caso, como habéis podido ver en la diapositiva de título, vamos a hablar un poco de primera línea de tratamiento en cáncer renal diseminado, que es una situación en la que ha habido muchas novedades en los últimos meses. Yo soy Álvaro Pinto, oncólogo médico del Hospital La Paz. Me acompañan, como siempre, mis compañeros coordinadores, el doctor Javier Puente, del Hospital Clínico San Carlos. Hola, Javi. Hola Álvaro, buenas tardes. Y el doctor Enrique Grande, del MD Anderson Madrid. Hola, Enrique. Buenas, Álvaro. Y nos acompaña también hoy, pues para hablar de este tema, la doctora Carmen Pérez Agua, del Hospital de Lenares. Hola, Carmen. Hola a todos. El doctor Javier Molina, del Hospital Ramón y Cajal. Javi. Hola a todos. Y la doctora Lourdes García, del Hospital de Segovia. Hola, Lourdes. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos, gracias a los oyentes que estáis ahí. Y vamos a empezar. La verdad es que como digo, es una situación en la que ha habido muchas novedades. Tenemos a día de hoy al menos 3 ensayos que combinan TKI e inmuno positivos para su objetivo principal en esta situación y un ensayo que no incluye TKI en esta primera línea, ¿no? Que solo combina 2 agentes inmunoterápicos. Entonces, para empezar a hablar un poco así en general de la situación de la primera línea de cáncer renal, ya nos iremos luego centrando en más cosas. Quería empezar por Javier Molina, por ejemplo, si te parece bien, Javi. Claro. ¿Tú crees que a día de hoy hay alguna estrategia ganadora en primera línea? ¿Que TKI más inmuno tiene más evidencia que doble inmuno? ¿O es simplemente una cuestión de que hay más ensayos pero tampoco hay un claro ganador? ¿Cómo ves así, ya digo, de forma general la primera línea? Ya iremos luego profundizando un poco. Vale. Hombre, a ver, de forma general es cierto que no hay una respuesta correcta a todo esto porque si hubiera estudios comparativos, pues ya tendríamos las respuestas. Yo creo que, como siempre, en lo que nos tenemos que basar o la estrategia más adecuada es la que podamos hacer más adecuada para cada paciente. Es decir, que tenemos que seleccionar claramente cuál es la estrategia para cada paciente en particular. Es decir, que yo creo que no podemos decir que el combo de inmunoterapia para todos o el combo de inmunoterapia y TKI para todos. Pues hay determinados pacientes que supongo que a lo largo de toda la charla iremos tratando en el que puedes seleccionar uno y otro. Por poner un ejemplo, aquellos pacientes en los que tengamos, por ejemplo, una enfermedad de peor pronóstico, por ejemplo, un alto riesgo con enfermedad hepática, sabemos que las PFS o las posibilidades de respuestas rápidas son mayores en una combinación con un TKI. En aquellos pacientes en los que no tengamos esa necesidad, por ejemplo, sabemos que la combinación de inmunoterapia tenemos más tiempo de seguimiento y sabemos que las colas de supervivencia son mayores. Entonces, probablemente la clave esté en seleccionar al paciente y no tanto en decir que una estrategia es ganadora u otra. Lourdes, luego lo atacaré a eso que ha dicho. Sigue, Carlos, sigue. Bien. Estoy fuerte. Yo creo que además yo creo que también tenemos que tener en cuenta cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos disponibles en los hospitales, porque hoy en día no todos los hospitales tienen opción de hacer un TKI con inmuno y inmuno con cierta dificultad en ocasiones. O sea que una cosa también es lo que van saliendo los estudios y luego lo que realmente tenemos en el día a día o como más reciente. ¿Pues tú, Lourdes, así de forma general, el escenario? Yo estoy de acuerdo con los dos compañeros, tanto con Javi como con Carmen, en el sentido de que tenemos que ir viendo las opciones que nos dejan poner en nuestros hospitales, el subtipo de pacientes que tenemos en cada caso y luego también el seguimiento de los estudios, que no es lo mismo pues las nuevas noticias y buenas noticias que vamos teniendo del Nivo-Cabo, presentado ahora hace una semana, que el seguimiento que podemos tener en el Checkmate 214, que ya que son 4 años de seguimiento. Entonces, pues también que tienes que tener en cuenta varios factores a la hora de elegir un tratamiento. Y que no te lances todavía, espérate. No te lances todavía. Estoy relajado. Tú sabes es que han entrado al campo. El doctor Enrique Grande y yo hemos compartido muchas veces muchos viajes.
Y a veces, en las reuniones como estas, Javi, ¿verdad? Javi, no vayas por ahí, no vayas por ahí. En reuniones como Salimos en estas, los periódicos. para saber cómo piensa cada uno, lo mejor es poner escenarios clínicos. Así que lo que voy a hacer es, vamos a poner varios escenarios y vamos viendo cómo pensáis, ¿vale? Entonces, el primer caso, un varón de 47 años que debuta con un carcinoma renal de células claras, es un grado 3, con metástasis ganglionares pulmonares, con factores de mal pronóstico, además metástasis pulmonares grandes, está sintomático y vosotros podéis prescribir cualquiera de las opciones. Es decir, no estamos en una situación de restricción, sino que podéis utilizar TKI solo, Axiabelu, Axipembro, Nivo-IPI o Cabo-Nivo. Sí, como si estuviesen el 12 de octubre. Por ejemplo. Repito, 47 años, mal pronóstico, sintomático, metástasis pulmonares, ganglionares, muy sintomático. Yo me inclinaría por una combinación entre TKI e inmunoterapia. ¿Por qué? Por la tasa de ¿Cuál? respuesta. Por la tasa de respuesta. Ok. Porque, bueno, te está pidiendo tasa de respuestas, ¿no? El paciente. Y sabemos quizá que una combinación de TKI con inmunoterapia te puede producir un poquito más de tasa de respuestas que la inmunoterapia, el combo de inmunoterapia sola. Pero el combo de inmunoterapia, el paciente está sintomático, tampoco no sabemos la carga tumoral. Te ha dicho que tenía metas pulmonares, ¿no, Javier? Sí. Y Pero de mal pronóstico, ¿no? Sí, es mal pronóstico y el hombre Pero- tiene síntomas por esas metástasis, ¿vale, Claro. Carmen? Es decir, tiene que disnea, estaba etcétera. asintomático. No, por eso. Asintomático. Sintomático, por eso me inclino por la TKI más combinación inmuno. de TKI más inmuno. A mí Carmen, en tú, este paciente, bueno, Javi. lo que más me preocupa, o sea, me preocupa mucho más, no que se ha hablado mucho de la tasa de respuestas completas y tal y cual, a mí me preocupa mucho más en este paciente la progresión como mejor respuesta. Ok. Mucho más. Entonces, Muchísimo ¿qué más. eliges? Entonces, claramente elegiría un TKI con inmunoterapia en este paciente en el que requiere respuesta rápida. Carmen, Lo mismo que mis compañeros. lo mismo. Sintomático, sí. Y aquí Sería cobardes una no valen, ¿eh? Te caí con inmuno. No. Pero ¿qué es más importante, la cantidad de respuestas o la calidad y duración de las respuestas? Si se te va el paciente de las manos, te la suda Claro. cuánto te dura la respuesta. Claro. Hablando rápido. ¿Cuántos años tenía? No hay tiempo. ¿Cuántos años tenía, Javi? Que te 47. respondan cuanto ¿Con antes. 47 años te da igual si se te va de las manos o no? ¿O qué vas? ¿A por él? ¿O no? No, te da igual. Te da igual que... O sea, lo que no quieres es que se te vaya en el primer momento. Luego ya verás lo que le pones. Pero no lo puedes perder. Ahora no lo puedes perder. Está sintomático. Cobarde, gallinita. No voy a entrar en las tres, a ver cuál es de las tres opciones, aunque si os digo que mucha de la sintomatología que tiene es propia del tumor primario renal, ¿tenéis alguna opción de TKI más inmuno preferida entre las tres? Ya sabéis que hay datos acerca del tumor y la reducción del tumor en el tumor primario. ¿Pensáis que eso es algo interesante o no? ¿O os da igual? Cualquiera de las tres os valdría. A ver, claro que es interesante, pero en los estudios más o menos el 80% de los pacientes estaban sometidos a nefrectomía previa, así aprox. Entonces, solo tienes un 20% de pacientes que no están sometidos a nefrectomía y yo no sé si se puede extraer de ahí el dato. No sé qué. Ok. Vale, vamos a cambiar al otro extremo. Tenemos el mismo paciente, pero en este caso tiene 83 años. A paliativos. Tiene 83 años, Paliativos. tiene un cáncer de riñón con un Fuhrmann 4, tiene metas pulmonares, tiene astenia, tiene cierta debilidad y tiene metástasis ganglionares. Javi, una cosa, yo querría saber qué le pondría al anterior paciente Enrique, que por cierto se ha mutado. Me he mutado para que no me oigáis los pensamientos. No, pero venga, ¿qué le pones al anterior? Fíjate. Pues yo haría caso a Lourdes y le pondría por lo que ha dicho Lourdes, que cualquiera vale, que quizás un TKI con una inmunoterapia, pero puede ser No me hagas cualquiera. la pelota, Enrique. No me hagas la Una pelota. un Cabo-Nivo, un Y Álvaro, ¿tú Lenvacedo también? futuro. ¿Tú también le pondrías eso, Álvaro? Que queremos aprender.
De sobra, nos tiene que enseñar nadie, por eso somos invitados. Claro, es que, vamos a ver, aquí quiero hacer las preguntas. Pero nosotros podremos repreguntar como Ana Pastor. No, yo lo único que quiero que me digas es, a ver, en un paciente de pronóstico pobre, con alta carga de enfermedad, tal, ¿para qué te vale muy bien el TKI? ¿Qué TKI te ha demostrado ahí algo? Vale, no hay más preguntas. Ay, es verdad, un fase 2, perdóname, un fase 2 randomizado, sí. No hay más preguntas. ¿Puedo seguir con la pregunta de que estábamos hablando ahora? ¿Cuál elegiríais? Ujú. Si es el mismo paciente, pero en este caso con 83 años. ¿Qué coge? Carmen, venga, En Carmen. 83 años. No, esa te iba a decir, ¿cómo es el estado general del paciente con 83 años? Viene a tu consulta, se ducha solo. ECOG 1. Joder, Uno, pero está sintomático. O sea, como el otro, que el otro también tendría ECOG 2 si vamos serios al dato de su vida. en realidad, realmente la diferencia entre uno y otro es la edad, pero de estado Sin general están comorbilidades parecidos. cardiovasculares. Sin supongo. comorbilidades de ningún tipo. Correcto. Como el que vas a ver en tu consulta. Sí, exacto. Lourdes, Probablemente igual, TKI inmuno. TKI más inmuno. TKI más Lourdes. inmuno también. Pues sin comorbilidades cardiovasculares también. Ha Y tenido un infarto hace 3 años. ya no son sin Bueno, ya tiene algo, Javi. Vale, cardiopatía isquémica hace 3 años, con un stent. Es que el mío y el de Lourdes es diferente paciente. No quiero Claro. preguntarle a Lourdes. Lourdes, ha tenido un infarto, se me olvidó. Sí, sí, me olvidó. Pero Eso sí, pero como tiene los cirujanos. Está muy pero- bien. Ah, por cierto. Pero tiene una FEBI mayor del 50%. Y no ha vuelto a tener episodios anginosos desde hace 3 años. Pues yo me inclinaría por TKI más inmuno. Javi, Venga, yo doble inmuno para llevar la contraria. entonces me tienes que decir por qué. Por el perfil de efectos adversos. Ok. Vale. ¿Tú crees Pero, que es más pero fácil ahí, hacer un espera. IUPI? Pero dentro de los TKIs, el axitinib no es especialmente severo, ¿no? En efectos adversos, ¿no? Hipertensión. No, No tiene. Pero, Ujú. pero tampoco el cabo a 40, ¿eh? Yo no le tengo tampoco mucho miedo. Yo Pero- en 83 años el poner el cabozantinib con los pacientes se quejan bastante de diarrea. Yo los que tengo mayores de 80 con cabo son los que mejor lo llevan. A lo mejor es justo mi... Pero los tienes a 40, Ramón y Cajal. No, no, a 60, ¿eh? a 60. Y algunos te lo aguantan. Más de 3 meses. Ahí, Joder. es que No he tenido ninguno. hay una comunidad de vascos al lado del Ramón y Cajal. Ah, debe ser, debe ser. Estos lo toleran fantástico, todos estos. No, pero hay una cosa que la vida media de axitinib sí que es cierto que es menor que la de otros TKIs, ¿no? Entonces, por eso se da también cada 12 horas, tal. Pero esa vida media de TKI sí que te permite, ¿no? Jugar con ello y Yo creo manejar que mejor. eso de la vida media te permite manejar los efectos tóxicos, ¿no? O saber a quién aludir el efecto tóxico, si es al TKI o es a la inmuno. Por la vida media tan corta que tiene la axitinib, nos va a permitir saber si la diarrea es consecuencia de la axitinib o es consecuencia de la inmunoterapia. Pero por el tema de la vida tan corta que tiene la axitinib. Claro que en un paciente así, fragilillo, más o menos, yo creo que sí que es útil, ¿no? Lourdes, ¿tú qué dices? Que me miras con cara rara. No, yo no te miro con cara rara. Yo digo que... Es que te veo desde abajo. ¿Eh? Que te veo desde abajo. Que me ves desde abajo. Es que estoy con el móvil porque no funciona el internet. Lo tengo puesto así. ¿Os plantearíais en este paciente así mayor o con comorbilidades y tal, nivo en monoterapia? Completamente de acuerdo contigo, Javi. Sí, ¿Basado en qué? No, basado En en... el ECOG. basado en nada. ¿Basado en el Keynote 427? ¿O en cuál? No, pero es verdad, hay algunos pacientes que te dan ganas. ¿Pero Nivo o Pembro? Porque el Nivo ya sabemos que luego... Por eso. No, está clarísimo. O tampoco tenemos el Titán, por ejemplo. Ah, Pero que hay algunos pacientes que a pesar de esa evidencia te dices, pues no sé si me aporta gran cosa. Lo que pasa que es lo que hemos dicho, ¿no? Si el paciente está sintomático, quizá una inmunoterapia te arriesgas a que el paciente te pueda progresar Por supuesto, por supuesto. en los primeros 15 días.
que es Yo muy creo buena. que los datos de Inmunosola son bastante pobres. Pobres. Las PFS no llegan a 7 meses, tienen un 30% de respuestas de progresadores primarios a la a lo que es la inmunoterapia. Y yo lo veo francamente difícil hasta que seamos capaces de detectar quién se beneficia, que es lo que tú dices, que si realmente se beneficia en su grupo hay que identificarlo a priori y hoy no sabemos. Entonces, Poner un TKI Este solo, paciente que has dicho tú, Javi, no, pero digo, no, pero bueno, claro, que sería el otro caso. que Claro, no pero- fueras a tratar de otra manera o que Claro. tuviera muchas comorbilidades. A mí me parece bien un paciente que piensas que a lo mejor no es necesaria una tasa de respuestas para allá. Quizá. Bueno, vamos a hablar ahora, porque el tercer pero, caso... y una pregunta, ¿y a este No, paciente espera, ponerle...? Carmen, Ah, espera, que ahora Carmen, vamos a hacer Carmen. el último. Espera, a ver, Carmen, ¿qué dice? A ver, Carmen. no, que decía, ¿y ponerle a este paciente un TKI solo, sin utilizar la inmuno? En intermedio y mal pronóstico, Carmen. Y no Pero quieres con ponerle cada comorbilidades. No, hemos dicho que teníamos comorbilidades. No, Estoy comorbilidades, poniendo en el... como Sí. tener un infarto hace 3 años. Si hago comorbilidad, Pues nada, yo me voy de mi olvídate. hospital porque no veo ni... O sea, todos tienen mínimo eso, como poco. O sea, Mínimo 2 o 3 infartos. poco. O sea, yo ya me voy a los estudios que dicen los 6 últimos meses. Pues no tener los 6 últimos meses ya es algo... Hombre, yo si te arriesgas a poner un TKI en un paciente de 83 años, yo me arriesgaría Arriesgas a también poner a el poner... combo. Claro, yo me arriesgaría a Exacto. poner la inmunoterapia. Claro. Vamos al Exacto. tercer caso, ¿vale? El tercer caso sería ahora un varón de 71 años que fue intervenido de un renal hace 2 años, de células claras, y que ahora, 3 años más tarde, tiene metástasis pulmonares bilaterales, pero prácticamente asintomático, descubiertas en un escáner. Es pronóstico intermedio por un nivel por ahí de hemoglobina. Pronóstico intermedio, paciente asintomático, ¿qué le ofrecemos? No tiene contraindicaciones para la inmuno y tiene comorbilidades que no vienen al caso porque es diabetes, hipertenso y EPOC leve. ¿Qué hacemos con este hombre asintomático, pronóstico intermedio? ¿Qué buscáis? Lo primero, ¿qué buscáis con él? Y en base a ello, ¿cuál es vuestra opción prioritaria? ¿Quién empieza ahora? Venga. Lourdes, venga, por hablar. En este paciente quizá busques supervivencia y no tasa de Buscas respuesta. supervivencias. Vale, entonces, bueno. Vale. ¿Crees Sí, que a día de hoy, a pesar de que los estudios de Axia-Belu todavía no han encontrado las diferencias, crees que es una debilidad en ese sentido o es que hay falta de seguimiento? Porque la población es diferente. También es verdad que la población no recae, no se mueren, cual es muy bueno. Sí, yo creo que la población es diferente, porque si no han encontrado, no sé si el hazard ratio era 0,80 y poco o algo así, si no han encontrado diferencias estadísticamente significativas, quizá a lo mejor era Beluaxi, pues bueno, pues no sería mi primera opción. En base a eso, pero aún así te puedo decir que yo, imagínate, vas a ver los datos y dices, hostias, es que con un seguimiento de casi 18 meses o con el interim analysis 2, que es mayor que el que tiene, por ejemplo, en su primer análisis Axipemlo, no son capaces de encontrar diferencias, pero porque no hay eventos. Es decir, que la gente no se muere. Vale, está muy bien, ¿no? Pero entonces por esa misma razón le puedes poner un SUTEN en monoterapia. Porque si es lo mismo Axia-Belu que SUTEN, pues es más barato. Pero lo normal sería pensar que el SUTEN no se está comportando como normalmente se comporta, ¿no? Bueno, pero la supervivencia libre de progresión, ¿qué eran? 7, 8 meses, ¿no? También. Sí que se comporta como los datos de SUTEN, pero quizá en supervivencia no se comporta como con los datos de SUTEN. Por tanto, quizá a lo mejor no te planteas el hacer un tratamiento con una inmunoterapia en un paciente que no requiere tasa de respuestas, perdón, que no estás buscando una tasa de respuesta, sino que estás buscando simplemente supervivencia. Y la supervivencia de momento no la ha alcanzado el Beluaxi. Carmen. Yo no descartaría un TKI con inmuno porque uno de ellos no haya alcanzado supervivencia. O sea, porque uno de los estudios no haya alcanzado supervivencia. Es verdad que no alcanza supervivencia, sí parece que tiene una tendencia, pero el estudio no es estadísticamente significativo. Pero no descartaría utilizar otro TKI con inmuno.
¿Y en este paciente qué pondrías? ¿Qué pondría? Con los datos de ahora, que no están alcanzados, quizás inmuno, que es donde tenemos datos como tal en papel. Ok. ¿Y Javi? Sí, yo en este paciente inmuno. ¿Porque crees que es menos tóxico o por los datos de largo supervivencia a 4 años y tal? Por los datos, sí, por los datos a largo plazo y que en este paciente tampoco tienes urgencia como tal. Eso es. O sea, que los tíos que buscáis respuestas rápidas queréis TKI más inmuno. A la gente que estáis asintomáticos pero buscáis beneficio a largo plazo, Nivo IP. Y para el intermedio, es decir, ni chicha ni limonada, todavía no tenemos un consenso, ¿no? Más o menos, ¿no? Muy bien. Ahora, Quique, todos tuyos. Ahora puedes apretar un poco más. Joder. A ver, cosas. Ahora viene el hueso. ¿Cuál es el papel del cruzamiento, del crossover a la hora de la supervivencia global? Porque si nos vamos a los objetivos iniciales, tasa de respuestas, supervivencia libre de progresión, la hazard ratio para supervivencia libre de progresión es la misma en todos. La misma en todos, que es 0,5 o 0,6. Si acaso el 9R es un poquito menos, pero están en torno al 0,6, 0,61 para hazard ratio. Las respuestas un poquito más para Pembro-Axi, pero también es que Pembro-Axi tiene más pacientes dentro de buen pronóstico, con lo cual también son más las respuestas con SUTEN, ¿no? Es que yo tampoco veo grandes diferencias, honestamente, ¿eh? No veo grandes diferencias. La OS sí es distinta, pero no veo de verdad tantas diferencias entre una combinación de TKI con inmuno en las que tenemos disponibles. O sea, ¿sabéis el dato que más me llama la atención de todos y que de verdad, sé que queda mal decirlo, pero no me lo creo? Es el dato de la calidad de vida del 9R, del checkmate de ahora. Y no me lo creo por una razón muy sencilla. Y Javi Molina ha dicho que se tolera fenomenal cabo a dosis de 40. No lo dudo. Pero me cuesta que a largo plazo se tolere fenomenal una dosis de 40 miligramos de cabo o que se tolere de la misma manera que un nivo en monoterapia. Me cuesta. Cuando Pembro-Axi no lo ha demostrado y cuando no sabemos los datos de Avelu-Axi en ese sentido. Carmen, ¿tú qué dices? No te voy a quitar la palabra. Tal cual lo has dicho, me parece que es la verdad. O sea, me choca como a ti lo del cabo, ¿vale? Porque en monoterapia los míos deben ser más frágiles, la gente de Coslada debe ser más frágil y sí se tocan bastante. Tema diarrea, astenia, sí les cuesta, ¿vale? Y sobre todo los primeros ciclos hasta que adecuas dosis y el porcentaje de reducciones de dosis también me sorprende en el estudio y porque, vamos, nosotros la práctica habitual sí que nos vemos obligados a reducir dosis. Pérdida de peso, pérdida de apetito, sí. arrastrada. Sí, o sea, llegan arrastrados, o sea, de verdad que con la dosis 60 llegan arrastrados, no sé si me estaba viendo y se me va a matar, pero bueno, es verdad que llegan arrastrados a la consulta. Es una astenia, es una pérdida de peso que luego es verdad que muchos remontan, cuando les ves al mes y medio mejoran algo, pero muchos te obligas a reducir la dosis a 40. Ya te digo, habrá que ver si realmente han medido lo mismo en el Pembro-Axi. Es que esto es la clave, porque yo creo que no es que yo no sé si las escalas, ¿sabes? Es decir, exacto, los test de calidad de vida no son las mismas en los dos estudios. Por eso, hay que ver si han medido lo mismo, porque claro, era espectacular, ¿no? La presentación de hecho sí. Es espectacular para todo, pero ese dato concreto, cuando lo pones en contexto con los otros datos que tenemos, realmente fue el que más me llamó la atención, porque ahí sí que cambias un poquito el juego, ¿no? Javi, ¿tú qué dices? Yo tengo una cosilla. Seguro que os ha pasado a todos. Estamos de acuerdo, tienes una cosilla. Ahí, coloso. Que el que te aguanta un TKI un año, te lo aguanta 2, te lo aguanta 3, se lo quitas porque te progresa o lo que sea. Pero si te lo aguanta un año, te lo aguanta para siempre. El problema son los 3 primeros meses, los 6 primeros meses del TKI. Un año no es el problema. Yo creo, ¿eh? Pero pues decía yo, Javi, que los primeros meses son los que más te cuesta porque son los que tienes que ver, que a veces cambian ellos solos, o sea, esa astenia que producen a veces desaparece por sí sola o se habitúan y no te hace falta reducir dosis, pero muchas veces tienes que reducir dosis. Y por eso te digo que los 3 primeros meses... Lo de largo plazo, o sea,
creo que es más a corto plazo increíble que a largo. A corto plazo es donde tienes que reducir, donde te lo llevan mal, donde tienes la diarrea, el cansancio, la hipertensión que te obliga a reducir. Pero si te lo aguanta un año, te lo aguanta siempre. Se lo cambias por progresión o por lo que sea. Pero no tienes que hacer reducciones a partir del año. ¿Y Lourdes? Yo ahí no estoy de acuerdo con Javi, discúlpame, pero el cabo, incluso reduciendo dosis, el paciente no lo lleva bien, incluso pasado 9 meses, un año. Lo que pasa es que los pacientes pues, a veces son sufriditos y no, doctora, no me lo baje, que lo llevo bien. Y tú ves el señor que va perdiendo peso, lo que hablaba Carmen, ¿no? Va perdiendo peso, que le cuesta mucho recuperarlo, que haces un descansito, pero que el paciente no está recuperado del todo. Y súmale cansancio, súmale diarrea, súmale hipertensión. Yo ahí no sé. Claro, o sea, que estás de acuerdo conmigo, Lourdes. O sea, que a largo plazo, o sea, si el problema es el largo plazo, yo no digo que a corto, porque a corto, o sea, cuando comparamos la calidad de vida y los efectos adversos de Nivo-IPI por un lado con el TKI inmuno por el otro, Nivo-IPI, los 4 primeros meses hay veces que es complicado. Y de hecho, que te acaben los 4 meses, sabemos que no todos los pacientes acaban los 4 meses, ¿no? Pero una vez que ya decides, sea porque has recibido 4 ciclos, o sea porque has decidido que solamente continúa con Nivo, ya es otra historia. Claro, eso es lo que veo mucho más complicado con Pembroaxi, Abeloaxi o Nivo-Cabo, ¿no? Porque, claro, es que arrastras el TKI. Y el TKI arrastrado, por muy bien que se tolere, en ese sentido estoy de acuerdo con Javi, sí, se tolera en algunos pacientes bien, pero algún descanso tienes, por mucho que lleve el paciente, o sea, se cansan, pierden peso, pero es lo que decía Javi, probablemente estén midiendo cosas diferentes, porque creo que es en el de Pembroaxi que cuando ves las curvas de calidad de vida, mejora mucho en las 2 semanas de descanso del SUTEN, que no ocurre en el 9R. Es como un continuo que no hay. Entonces, yo creo que están midiendo cosas diferentes. Sí. Seguimiento diferente, cosas diferentes, tiempos diferentes de medirlo, eso habrá que analizarlo un poquito mejor, porque yo creo que puede estar haciendo mucho daño a Pembroaxi cuando vemos las tasas de discontinuaciones no son muy distintas, ¿no? Con Pembroaxi, con Abeloaxi. Yo creo que axitinib, en este caso, es el mejor compañero como TKI, es el mejor compañero. A lo mejor en el grupo riesgo pobre intermedio, pues habrá que ver la actividad extra que te puede dar cabozantinib, ¿no? Pero axitinib sí que, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque es un fármaco que vas a saber diferenciar muy bien si la diarrea es por la inmuno o es por el TKI, porque tú paras el axitinib y a los 3 días ya sabes. Si continúa la diarrea, es la inmunoterapia, la Avelumab o el pembrolizumab que le hayas añadido. Pero, sin embargo, en un cabo Nivo que te tiene diarrea, ¿tú paras cabozantinib y a los 3 días sabes de qué te viene la diarrea? No. Tú vas a tener que citar al paciente una semana después y ver qué ha pasado. Porque no lo vas a saber tan pronto. Sí. Más cosillas. Grupo favorable concreto. Espera, que Álvaro quería decir algo. Espérate. Álvaro quería preguntar algo. A ver. No, sí, que luego... Favorable, puro y duro, puro y duro. Y cuando digo puro y duro significa 71 años, operado hace 7 de un renal de células claras y ahora aparecen micronódulos pulmonares, pero varios y distribuidos por ambos pulmones, alguna dermatopatía retroperitoneal que te alcanza el 1,5 centímetros de diámetro menor. Ese paciente que no tiene ningún tipo de síntomas, que tiene 71 años, pero que está muy bien. Ese paciente, ¿qué le hacemos? ¿Vigilancia activa, TKI solo y cuál o combinación con inmuno? Javi Molina. Yo a ese paciente, es verdad, o sea, en los datos de Abeloaxi y Pembroaxi parece que Abeloaxi tiene un perfil superior por el análisis de subgrupos, pero que es eso, no deja de ser un análisis por subgrupos. Pero a ese paciente o le pongo un SUTEN en monoterapia o le observo. SUTEN en monoterapia, primera opción. SUTEN en monoterapia. Lourdes.
vigilancia. Micronódulos, vigilancia. Muy valiente. Carmen. TKI en monoterapia. Hostia. ¿Cuál? Javi se ha mojado. Suten. Suten. Sí. Hostia. ¿Y tibozanib? ¿Tiene sentido ahí? Tibozanib. Vivo. A ver, joder, eso... Me has dejado planchado. Una compañía que se llama Eusapam. ¿Os suena? Pues Sí, van a ver. tiene sentido en aquellos pacientes en los que quieras cuidar el perfil de efectos adversos. Coño, pero 71 años, paciente asintomático. Te lo aguanta estupendamente. Suten, te lo aguanta perfecto. Pero eso te iba a decir, Suten, si hablábamos de, si ¿eh? Javier antes hablaba del cabo que se toleraba bien, el No. Suten no te cuento ya. No problema. O sea, Suten es agua, joder. Es Oye, ha agua. costado que aprendáis a agua manejar no, los pero efectos ajustándolo adversos. si hay Yo- millones de años. pautas. Yo he sido residente del doctor Suten. A mí poner Suten es como... Así gusta, coño, que aprendas. Pero yo he sido residente de Carmen, o sea, que ya sabes. Hombre, yo creo que considerar el Suten como agua, no sé, o no Tú lo lo habéis has oído, tomado, ¿no? Lourdes, tú lo has oído. Que tú no lo has tomado, el Suten. Claro, yo y tú tampoco, Javi. No, no. Lourdes, No sé, una o sea, observación, O sea, todavía me llama más la atención. Un señor que no tiene comorbilidades, buen estado general. Pero es que le puedes rescatar. Tú le vas a hacer un TAC a lo mejor a los 3 meses o a los 3, 4 meses. Si son micronódulos. Micronódulos son micronódulos, no son nódulos de 1 centímetro. Micronódulos y sin repercusión clínica. Claro. O sea, es que Sí, a lo la mejor vigilancia activa está ahí. Sí. Y es categoría. Bueno, Sí, creo sí. que la seguida en Black Today te ponían como prefer o algo así. Pero con el Pero. arsenal terapéutico que tenemos, bueno, tiene sentido un poco también. En algunos A ver, que tú no le vas a decir al señor, venga usted en un año. A no ser que haya otra pandemia, tú no le vas a decir, venga usted en un año. Tú ¿Sabes? porque eres oncóloga, pero a lo mejor si le ve un urólogo, sí. Lo que pasa que bueno, yo, claro, hablo por mis urólogos del hospital, Un enseguida. saludo a todos los urólogos que están conectados a la plataforma. Oye, una pregunta que os quería hacer. Imaginaos que tenéis un fármaco A, que es el estándar, pero tenéis otro fármaco B, que es experimental y que lo vais a hacer en esta población de buen pronóstico, ¿vale? De la clasificación del IMDC. Y ese fármaco te da una capacidad de responder, este fármaco B frente al A, 6 veces superior en odds ratio en respuestas, ¿vale? Y te da, además, un beneficio en supervivencia, digamos, supervivencia libre de progresión con una reducción del 50%. ¿Estaríais dispuestos a utilizarlo? No hay beneficio en supervivencia global, pero reduce el riesgo de progresión en casi el 50% y es capaz de provocar respuestas casi 5 veces más. ¿Y qué perfil de efectos secundarios tiene? Digamos que uno es Axiabelu y el otro es Sutent. Un buen pronóstico. La única pega que tiene es que sean 60 pacientes por rama. ¿Lo necesita este paciente? O sea, la pregunta es... No sé, yo te pongo los datos encima de la mesa. El paciente no necesita nada porque probablemente ha venido ahí despistado porque ha dicho el urologo que venga a verme porque Eso no me es. conoce de nada, me ha dicho que vaya usted a oncología y yo estoy estupendamente, me ha dicho que tengo micronódulos porque mi TAC anterior era normal y ahora tengo micronódulos. Y Pero yo este tengo, paciente a lo mejor no es el mejor candidato para eso, ¿no? Porque no te hace falta esta mega respuesta en el tiempo. No sé, tú, que eres su doctora, me vas a decir que tengo Sutent o vigilancia o una combinación que, bueno, ha demostrado eso en su fase 3. Yo te lo pongo encima de la mesa. O sea, luego ya te puede debatir si tú quieres o no. Vosotros aún así pensáis que es mejor un TKI hoy. Porque yo con Lourdes puedo estar más o menos de acuerdo, ¿eh? Vigilancia y tal. No estoy muy seguro si el TAC anterior era normal, ¿eh? O sea, pero bueno.
Pero bueno, el Es radiólogo que no lo lo tenía encontró como hecho, no lo normal. tenía hecho. Venía de urología y no lo tenía hecho. pero no sé, no sé lo que opinan, no sé. Es verdad que el grupo Buen Pronóstico se debate mucho y tal, pero cuando uno va a los datos, hostias, que a lo mejor por esta regla de 3, Nivo no es superior a Everolimus en segunda línea en Buen Pronóstico, ¿eh? En su estudio del Checkmate 025, y vosotros ponéis Nivolumab, ¿verdad? Antes que Everolimus. Hombre, por la tolerancia. Por la probabilidad. Así. Y por por la un eficacia, detalle ¿eh? que se llama supervivencia. Por la supervivencia. Creo que Pues no hay ningún estudio que demuestre eso en segunda línea, influye un poco. en Buen Pronóstico, porque... No sé, lo digo porque los subgrupos son, antes lo decía Javi, ¿no? Que son análisis de subgrupos, tal, bueno, a veces están planificados, otras veces no, pero bueno, según la opción por donde lo mire, porque es un señor informado. Este es un señor para la privada, complicadete, de estos de que a Enrique seguro que le gustan mucho, de estos, que vienen ilustrados. El problema que tengo es conseguir axitinib, pero el resto está... Bueno, por lo demás no te preocupes, que te lo conseguimos. Privada, a Belu Axi. Luego ya me preocupo por otra cosa. Nivo Ipi, Hostia, no sabes cuántos van, ¿eh? Claro. Pero vamos, le busco la hemoglobina al límite. Oye, y ya, siguiente pregunta, porque nos quedan solo 20 minutos, chicos, ¿eh? Javi, ¿has visto que tenemos una pregunta del público? Ah, perdón. Mírala. Cierto. Un doctor muy, muy importante. Hombre, a sus Un pies. doctor muy importante. A ver. Casinello. Aunque se aleje del tema principal, alguien tiene... Ah, mira, me alegro. ¿Ves? Porque su pregunta iba en relación con la mía. Tras inmuno o inmuno-TKI, ¿cuál es vuestra mejor opción terapéutica en la segunda línea? Ya sé que tras IO me vais a decir un TKI, Sí. de cabo, ¿no? Pero me gustaría saber qué hacéis si en la primera línea habéis usado un Axi Pembro, un Axi Abelu o un cabo Nivo Ipi. Si se pudiera, O un Lemba Lemba Pembro. Pembro. Lemba Pembro. ¿Y Lemba puedo? Eve, ¿no? Lembaeve, vamos a ver. Bueno, es verdad que podrías utilizarlo, pero los datos de Pembro-Lemba son bastante buenos en el fase 2. Chicas, Las tasas de supervivencia eran en el fase 2, no sé si entre el 50 y el 70%, con un... Una supervivencia libre de progresión de casi un año, una barbaridad. Eran brutales, sí. Sí. Y os pregunto, ¿y qué aporta Pembro en pacientes refractarios a Pembro-Axi, por ejemplo? Bueno, a lo mejor si le has puesto cabo Nivo. Aporta el FGFR, que es el target diferente. Pembro. No, pero ¿qué aporta? Pembro, dices. La idea no es ninguna tontería porque dentro de poquito en el AIX probablemente se van a presentar los datos de Lemba Everolimus, el otro estudio del HOPE. Y imaginaos que refrendan los datos del estudio que había antes de Lemba Everolimus de segunda línea, ¿vale? Los de Motse, ¿os acordáis de 50 pacientes por rama? Que había 3 ramas, Lemba Everolimus, Lemba. Tasas de respuesta muy altas, PFS prolongadas. La pregunta de Enrique no es ninguna tontería. ¿Creéis que deben hacer un Pembro Lemba o un Pembro Everolimus? O un Lemba Everolimus, un Lemba Pembro o un Lemba solo. Complicado, ¿eh? Complicado. Es complicado porque quizá a lo mejor, o sea, hablo sin saber, ¿eh? Pero también tenemos que tener en cuenta que otro TKI puede modificar el microambiente, todo esto que sabemos, y el inmunoterápico sí que tener un potencial efecto en este campo. Por otro lado, es igual de, si has utilizado ya un anti-PD1, ¿por qué continuar utilizándolo? O sea que, ¿racionalmente tiene sentido? Sí, y no también. Ni idea. Carmen, que estás callada. No lo sé, es que no lo sé. Pero te va a pasar porque tú ya estás queriendo ponerte que hay más inmuno. Tienes que pensar en qué vas a poner. Claro, pero me tienen que dejar ponerlo primero. Déjame que me lo dejen poner. Si en España nadie tiene... A ver si... Bueno, es esperable que el Nivo IPI venga a fin de año, ¿no? Aunque llevamos diciendo eso desde enero del año, ¿sabes? Pero es posible. Si no viene el COVID antes y cierran otra vez, sí. Y, ok. ¿Y Lourdes, tendrías miedo en cuanto a la toxicidad a un Lemba Pembro o a un Lemba Everolimus? Quizá más Lemba Everolimus. Más que Lemba Pembro.
No sé el resto de mis compis qué opinan, pero me da Sí. un poquito más de miedo la toxicidad del Lemba everolimus. Yo lo he podido utilizar un poco dentro del CLIAR en algunos pacientes que caen en ese brazo y es cierto que es difícil mantener las dosis plenas. Es muy complicado por pérdida de peso, por las hipertensiones que son un poco diferentes a las del cabo o las de Sutent, que hay el Lemba, es que chupan la pastilla y ya tienen 200 de sistólica, el que te hace la hipertensión difícil de manejar. Y es verdad que es difícil mantener esas dosis. Ahora bien, los pacientes que nosotros tenemos ahí, que han caído en el Pembro-Lemba o en el Lemba-EB, la verdad es que casi todos de ellos continúan incluso en tratamiento, a año y pico, 2 vista. ¿Y toxicidad clínica del everolimus? Perdón, Enrique. Por preguntar por la toxicidad clínica del everolimus en combinación con Lemba, Javi, ¿nos puedes decir algo? No te sabría, no te sabría decir que potencie mucho la toxicidad. Es verdad que la estomatitis sí que tienes que estar un poco más pendiente, pero la mayoría de reducciones de dosis o de paradas son por el Lemba y fácilmente reconocibles, o sea, diarrea, pérdida de peso, claro, mucha anorexia, mucha mucositis, que asocia la mucositis del everolimus. Como el everolimus va 5, que también a lo mejor de usarlo, yo que sé, en la mama o en los tumores endocrinos a 10 es otra cosa. Yo fíjate que la experiencia que tenemos nosotros, del Lemba a Pembro, en el CLIAR también, casi todos siguen con Lemba a 20 miligramos y con el Pembro a 200, salvo que te hace una inmunoevento adverso que te deja quitar el Pembro y sigues con el Lemba. Pero no hay ninguno de Lemba-EB, ni en este, ni en el estudio de segunda línea, que no hayamos tocado al final, y al final, incluso el más largo superviviente va a 8 miligramos de Lemba y a 5 cada 48 horas de everolimus. No hay ni uno que hayamos sido capaces de mantenerle la dosis. Claro, es que normal. Es muy tóxico. Tenemos una pregunta de una doctora que es muy comedida y muy vergonzosa, que es la doctora Iciara García Carbonero, que nos dice, y esto va por Lemba everolimus y por Lemba Pembro, que por qué os gustan más los datos de fase 2 antes que los de fase 3. Lourdes se ha debido asustar y ha apagado la cámara. Entonces, Lourdes, esta pregunta inicial es para ti. Para ti. Sí. La doctora García Carbonero me ha traicionado. No, yo no puedo decir nada. O sea, yo creo que estamos a expensas de los datos del fase 3. Yo no sé, creo que ahí en ese sentido tengo que ceder la palabra a mis compañeros que han participado en los ensayos. A Javier, que está aquí abajo, que conteste que ha participado en el estudio. No me he enterado de la pregunta. O sea, sobre qué... claro, eso es fase 2 o 3. ¿En qué sentido? Yo creo que va más por el estudio de indicación, el del Lemba everolimus, de segunda línea, ¿no? Fase 2, y en los datos del Lemba Pembro, fase 2 en brazo único, ¿no? Pero está comparando con los fases 3. Es que no tenemos fase 3. Pone fase 2 con fase 3, pone. Hostia. Espera, que ya he preguntado otra cosa. A ver, Álvaro, esa es tuya. Bueno, ya lo hemos hablado más o menos, sobre todo Javi, creo que va para ti. En el grupo del Lemba-EB, con las reducciones de dosis, ¿han visto que se mantiene eficacia? Pregunta del doctor Velastegui. Sí, un poco en consonancia a lo que dice Javi, el largo superviviente no mantiene la dosis plena, pero con 8 de Lemba, incluso tenemos alguna paciente que se ha pedido permiso para que esté con 4 y mantienen las respuestas, incluso respuestas completas. Sí. Nosotros tuvimos bastantes pacientes en el ensayo del Lemba Pembro posinmuno, en el que hemos hablado en el fase 2, y es verdad que por un lado a la inmensa mayoría tienen que bajar a Lemba de 14 y en muchos de ellos al final te planteas lo que se ha dicho antes, ¿no? Que realmente qué aporta el Pembro en esta situación, porque bueno, algunos han hecho alguna toxicidad analítica, alguna transaminitis, grado 3, etcétera, se le ha quitado el Pembro, han seguido con el Lemba y ahí siguen, la verdad es que los resultados son muy buenos. Pero es verdad que yo sí veo menos problemas de toxicidad con Lemba Pembro que con Lemba EB, a priori. Oye, y una cosa, ¿no sabéis? Bueno, seguro que sí, y yo creo que el discursor de 9R también se lo planteó, viendo las curvas de supervivencia libre de progresión, etcétera, etcétera,
a lo mejor no hace falta mantener el TKI durante todo el tiempo. Y a lo mejor parte de estas confusiones que tenemos las solventaríamos más fácilmente, porque a lo mejor lo tenemos que mantener los 6 primeros meses donde decaen las curvas y luego mantener la inmunoterapia. No sé qué pensáis. ¿Cuánto tiempo pondrías el umbral, Javi, de tratamiento? No lo sé. Sabemos que en el Checkmate 2.14, ¿no? Las curvas se empiezan a separar en torno a los 6 meses. Y en las combinaciones de Abeluax y Pembroax y Cabonivo, en torno a los 3 meses, 2, pues para asegurarnos 6, no lo sé. Y aquella más beneficio clínico, ¿no? Porque me figuro que no todos los pacientes... ¿qué es? ¿El beneficio clínico entendido como estabilización-respuesta? ¿Entendido solo como respuesta? Claro, yo hablaba sobre supervivencia libre de progresión radiológica, vamos a ponerlo así, para tener un criterio objetivo. Sí, Javi, y a los 6 meses paras el TKI y sigues con la inmuno. ¿Por qué no? Sí, es un poquito como los que han hecho los estudios de Nivo-IPI también, ¿no? Es decir, ese tipo de estrategias, pero basados en TKI más de inmuno. Claro. Yo creo que empezarán a hacerse ahora. Y a la progresión, como no te ha progresado el TKI, lo reintroduces. Lo vuelves a recoger. Hay un estudio que se está por ahí discutiendo, que es el estudio SPICY, que es un estudio francés en principio, que lo que hacen es que pacientes con combinación de TKI inmuno y que no han progresado tras un año de tratamiento, se van a randomizar a mantener el TKI inmuno o a parar todo, los dos, el TKI y la inmuno. Carmen, ¿tú qué opinas de esa estrategia? El objetivo es supervivencia libre de progresión después del parón. ¿Qué opino? Puede ser una opción, ¿me arriesgaría? No lo sé. No lo sé. Es que realmente todo el tema de, o sea, no ya el TKI, como decía Javier, sino el tema de la inmuno, hasta cuándo mantenerla. Esto poner el umbral en un año. Claro, pero en base a... En base a lo mismo que los 6 meses de Javi. Por eso, arbitrario. Pero no hay... O a los Bueno, 2 todavía años los 6 meses de niño. Javier se ha puesto porque ha visto la curva y ha dicho, a los 3 ya se empiezan a separar, a los 6 se mantiene, pues lo dejo así. Pero un año, ¿en base a qué? Y no 2. Entonces son cosas que no... Claro, muy difíciles de... es muy difícil eso. Ahora hablando de largos supervivientes y así, otra cosa que se nos está planteando, por ejemplo, con pacientes dentro del CLIA, del Pembro-Lemba, les tenemos en una respuesta muy buena, por ejemplo, 1 año y medio, y te empieza a progresar el primario, que sabemos que es el que no te responde habitualmente. Pero la respuesta sistémica ha sido muy buena. ¿Qué haces con estos? Nosotros estamos empezando a intentar ir a por todas con estos pacientes, pero es un punto en el sentido de que llevamos tratándoles 1 año y medio, el paciente está muy bien, enfermedad relativamente oligometastásica. ¿Tiene sentido ir a por todo? ¿Dejarles sin enfermedad a estos pacientes? Por supuesto que sí. Yo también lo creo. Y cada vez el tratamiento multidisciplinar, y esto no es una cosa que sea un brindis al sol, ¿no? El tratamiento, yo creo que los urólogos tienen que estar cada vez más metidos en el tratamiento sistémico del paciente con cáncer renal metastásico. Entonces ahora, venga, va, críticas y historias. No, pero por la nefrectomía. Para lo suyo. Pero es por el momento de la nefrectomía. Esa nefrectomía citorreductora diferida que nos decía el estudio Time con Suter, yo creo que cada vez va teniendo más importancia según vamos teniendo combinaciones mucho más eficaces en pacientes de pobre pronóstico o de riesgo intermedio con 2 factores de gen, ¿no? Son pacientes que con mayor seguimiento van obteniendo mejores respuestas y esos pacientes, por supuesto, que hay que intentar valorar la posibilidad de una nefrectomía citorreductora e incluso metastasectomías en pacientes muy seleccionados. De hecho, y el otro día para una cosilla de abordaje, ¿no? Que me han invitado de tu jefe, Javi, recibo un mail donde tenía que hablar de riñón y tenía que meter un caso clínico. Y decidí poner uno que hemos tenido últimamente, porque esto lo hacíamos mucho con Suten últimamente, es decir, de gente que a lo mejor venía. Nosotros ya teníamos en el hospital un protocolo en el cual los pacientes de intermedio o mal pronóstico entraban con TKI, no hacíamos nefrectomía. Y luego, si ahí iban muy bien, les hacíamos la nefrectomía.
Entonces hemos tenido algún caso ya de estos, como bien dice Javi, de paciente con inmuno, que, joder, que hace una buena respuesta y al final operamos del primario. Y estos es un caso que he puesto porque al final acaban sin enfermedad. Y te planteas, esta mujer al final incluso hemos tenido que suspender el tratamiento después de varios meses por efecto inmunomediado, por problemas importantes, y están libres de enfermedad. Y eso es lo que hay que optar, porque lo que buscas es eso al final, porque si estamos planteando tratamientos que duren muchos años, al final haces cosas, ¿eh? Al final la iatrogenia está ahí, porque yo veo cosas que estoy seguro de que hago yo también, ¿eh? De gente que ha hecho síndromes nefróticos con TKIs después de 5 o 6 años, he generado síndromes nefróticos, ¿eh? En gente que a lo mejor si hubiera suspendido el tratamiento... Cuando no tenías otras alternativas, pues tenías que convivir con el síndrome nefrótico o de hecho incluso lo minusvalorabas, ¿no? Porque bueno, Totalmente. Ya ocurrirá lo que sea, ¿no? Pero ahora que tienes otras alternativas, sin ninguna duda. Y otro campo que estas nuevas combinaciones, ¿no? Con las tasas de respuesta, y aquí yo sí que quiero distinguir la tasa de respuesta que viene por la parte del TKI y la tasa de respuesta que viene por la parte de inmuno. Yo sinceramente, yo creo que la respuesta más importante aquí, no la más numerosa, pero la más importante es la del inmuno. El paciente que te a largo plazo, al inmuno va a ser mucho más duradera y más profunda además. Y el campo que se abre también para ese tratamiento multidisciplinar bien entendido es el campo de los T4 o T3B por trombo. Porque realmente los que responden muy bien y responden muy bien sobre el primario, se te despegan de las estructuras que esté afectando el tumor primario y el trombo también está mejorando. Esas grandes cirugías que hacíamos antes porque sabíamos que el TKI lo único que iba a hacer iba a ser complicar la cirugía, ahora en algunos pacientes sí que te está respondiendo a nivel de trombo. Con lo cual, también es muy importante y te quitas también mucho problema de pues, tanto de cirugía como de trombosis, ¿no? Y embolismo. Oye, ¿No tenéis problema, pregunta, con sí, los urólogos, ¿no os tenéis problema a la hora de comorbilidades de meter en una cirugía después de un combo, de una combinación con inmuno-TKI? ¿No os ponen problemas anestesistas ni urólogos ni nada? ¿No tienen más comorbilidades de distensia de suturas ni nada los pacientes? Carmen, otra vez. ¿Cuánto es la vida media de axitinib? Si es que en una semana ya no tienes axitinib en plasma. No tienes axitinib en plasma. Entonces, no, eso estoy digo por... Sí, pero sí por la inmuno, Carmen, sí por la inmuno, o sea, no tienen más complicaciones por la inmuno. De hecho, donde más he estudiado esto es en pulmón. El NADIM-2, que es el estudio que tienen los compañeros de pulmón con quimio inmuno, sí que han encontrado unas tasas de respuesta completas patológicas extraordinarias, sin mayores complicaciones posquirúrgicas. Tampoco tienen grandes... Pero sí que cuando hablas con los cirujanos, los míos, que sobre todo con la vejiga, ellos tuvieron problemas al principio, luego ya no. También cuando aquí que en el Anderson le pregunté a su urólogo, ellos a veces sí que ven cambios, lo ven, pero no traducen eso en mayor morbilidad quirúrgica. No por eso hay mayor distensia de sutura, ni mayor... Por ahí va mi pregunta, sí. Pero sí que a veces reconocen que hay cambios inflamatorios, que la zona puede estar un poquito más artefactada, pero poco más, tampoco tengo esa sensación. Nosotros que tenemos un pelín más de tasa de distensia de sutura, de ventraciones y demás en este tipo de pacientes. Y era para saber si era porque estamos haciendo algo mal o... Las primeras cistectomías que hicimos en mi hospital después de inmuno neoadyuvante sí que tuvieron esos problemas, pero yo creo que luego no tuvieron eso. Nos quedan 5 minutos. Una pregunta que es la misma a todos y contestar rápido, ¿vale? Porque luego Álvaro os va a hacer la más difícil final. A ver, Carmen, para ti, ¿cuál ha sido lo más impactante de ESMO que se ha presentado? Y no olvidéis que el martes que viene tenemos el post-ESMO. ¿Qué es para ti lo más importante? Yo creo que lo más llamativo, el estudio de combo de Cabo. Checkmate 9R. Sí. Javi, para ti, ¿cuál es lo más importante? El 9R. 9R. Lourdes, sé original. Joder, me han dejado sin opciones. No sé, o sea, yo, creo que en renal, creo que va a cambiar por lo menos parte del pensamiento que teníamos antes los oncólogos, yo creo que también el 9R, porque antes te planteabas, decía, IO, o
TKI con IO? Pues Podrías decir los 4 años de Nivo-IPI o puedes decir Nivo potencial. Nivo-IPI funciona Próstata. con independencia de la nefrectomía citoreductora. El fase 2 que nos ha comentado el doctor Casinello del EMBA-Pembro. bueno, Ha no sé. habido cosas, ha habido El cosas. profound, no sé. Aún. El hipatensial. Yo no sé, o sea, a ver, sí, por cambiar, claro, pues mira, el profound, venga, en BRCA, jolín. Venga. Javi, Bueno. ¿para ti? No, Javi dijo ya 9R, Ah, creo, ¿no? ya dijo 9R, es verdad. Si queréis digo la actualización del Stampede de próstata. Por ejemplo. Abilaterona. Ah, vale, bien. Por ejemplo. Bueno, y ya la última, porque no hemos preguntado, pero entiendo que podéis prescribir en cada uno de vosotros en vuestros centros sobre este tipo de cosas, combinaciones, porque como estemos esperando a que nos aprueben estos medicamentos desde el punto de vista de la financiación por parte del Ministerio, lo veo difícil, ¿eh? Que a lo mejor tenemos que luchar cada uno de qué vamos a poner de estas combinaciones, ¿no? ¿No pensáis que vamos a tener que ir luchando paciente a paciente o como el cholo, partido a partido? Porque me da la sensación de que esto no va a ser que mañana nos lo van a aprobar. Yo me he comprado unas rodilleras. Yo no quiero Voy a preguntar. por las espinilleras mañana al Decathlon. He dicho lo del cholo, pero para ir partido a partido, no para... Lourdes? ¿Tú qué piensas? ¿Que en Segovia tienes que luchar uno por uno? ¿Que no te lo van a aprobar? ¿No te van a dejar ninguno? ¿Ninguno? Yo creo que a raíz del 9R podemos justificar más la combinación de TKI con inmuno. Ya tenemos 3. Entonces, Y Nivo-IPI sí que puedes. sí, Te lo aceptan. Nivo-IPI sí nos lo aceptan. Por precio, claro. Ajá. Pero yo creo que a raíz del 9R es que ya no se pueden negar a descartarte un combo. Vamos, Bueno, pero el Nivo-IPI no tiene financiación. No tiene TKI. Claro, pero nos lo aceptan. Pero lo aceptan porque tienes los dos medicamentos. Bueno, vale. Y porque paras el IPI, claro, paras el IPI. ¿Coslada? Ninguna posibilidad de nada. Tendré que lucharlo uno a uno y con muchísima dificultad. Carmen, tienes que presentarte a las elecciones del Colegio de Médicos. Sí, que me va fenomenal. Voy a tener el mismo éxito cuando vaya a dirección médica y lo presente. Entonces tampoco Nivo-IPI. Nada. No, yo no tengo ni Nivo-IPI. Nada. ¿Pero porque no lo has pedido nunca o porque pasa que te digan No, porque no, si no tiene, o sea, vivo en un hospital en el que si no tiene autorización y precio para esa indicación, no existe. No. Álvaro, un minuto, tío. Todo tuyo. Ya, afortunadamente mis pacientes no se dejan de tratar porque bien sabe el doctor Molina y la doctora Alonso que tenemos una puerta trasera y suelo enviarlos al Ramón y Cajal. De hospitales. Tiene una puerta trasera. No me... No marque, no tenemos puerta trasera. A la zona donde los pacientes aguantan el cabo a 60 durante un año. Ahora, no sé qué les pone el doctor Molina, pero bueno. Cariño. Pues nada más. Álvaro, cierra. Son las 6, se nos ha pasado súper rápido. Como decimos siempre, esto es muy buena señal. Y también es buena señal de que quedan muchas cosas por hablar. Gracias a todos. Recordaros, martes que viene, aunque ya ha hecho Enrique un adelantamiento, ¿no? un tráiler, tenemos el posesmo, ¿vale? Allí os esperamos a todos, recibiréis puntual información y creo que, bueno, que ha sido un ESMO muy interesante en el campo de los tumores urológicos y va a haber mucho que discutir. Así que nada más. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.